Hola, nuestras queridas amigas y amigos, saludándolos en esta mañana de miércoles con una gran energía y una gran felicidad para comenzar este live en el que vamos a tener un montón de regalos, vamos a tener unas reflexiones increíbles, tips, secreticos, de todo, mejor dicho, va a ser como un magazine de todo lo que tiene que ver con la sanación del cuerpo, de la mente, del alma, porque definitivamente todas las enfermedades provienen de nuestro interior. Todas nuestras enfermedades las estamos creando de manera consciente o inconsciente desde nuestro propio interior. Entonces, de verdad que qué dicha, qué alegría tener a todas las personas que nos pueden acompañar en este momento y también a las personas que lo van a ver después cuando ya quede grabado para que se lleven esta información tan valiosa y tan maravillosa. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, Águila Resplandeciente está con nosotros para también interactuar en este conversatorio que vamos a tener ambas sobre las enfermedades, sobre lo que podemos hacer para sanarlas, cómo trabajarnos interiormente para poder trascender esa parte corporal que está enferma, que de pronto se debilitó, que de pronto se contaminó, que de pronto está afectada de una manera u otra y cómo poder lograr la salud de una manera más integral. Entonces, bienvenida, Águila Resplandeciente, a este espacio. Muchas gracias, Gina. Súper bienvenidas a todas las personas que se están uniendo y también a las que van a ver este video después. Yo soy Águila Resplandeciente, soy sanadora femenina, trabajo desde la ginecología natural apoyando y sosteniendo procesos de sanación en las mujeres, especialmente en todo esto que tiene que ver con afecciones de nuestro sistema femenino y ginecológico, infecciones vaginales, miomas, endometriosis, irregularidades en nuestro ciclo menstrual, para poderlo trabajar, como dijo Gina, de una manera integral, no enfocarnos solamente en el síntoma que se está presentando en el cuerpo, sino ver un poquito más allá, detrás de eso que nos está representando en nuestro cuerpo a través de la enfermedad y poderlo mirar de una mirada más holística para poder encontrar un proceso de sanación y de transformación. Entonces, súper bienvenidos a todos. A medida que vamos a ir desarrollando los temas y van surgiendo preguntas, sería muy bueno que nos las dejen allí para poderlas ir respondiendo. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, pienso que vamos a dar como una apertura a este tema y es que vamos a recordar que nosotros somos cuatro cuerpos. Esto es una cuestión muy importante. Nosotros somos el cuerpo físico, nosotros somos las emociones, nosotros somos la energía, nosotros somos la materia, ¿no? O sea, nosotros somos el compendio y la suma de varias partes. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros o del yo, no hablamos de una sola cosa, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. O sea que cuando hablamos de enfermedad, no podemos hablar de una sola cosa. Tenemos que hablar de múltiples intervenciones que como seres humanos estamos haciendo para aportar esa enfermedad. Porque yo construyo la enfermedad desde mi pensamiento negativo, desde mis sentimientos negativos, desde mis acciones destructivas y todo esto unido forma una energía muy fuerte que termina por materializar la enfermedad. O sea que si nosotros vamos a sanar la enfermedad es como si tuviéramos que hacer un retroceso, porque entramos a la enfermedad pero tenemos que ir a ver dónde fue que se originó, qué fue lo que pasó, cuál fue el dolor que profundamente disparó esa enfermedad o qué fue la relación, cuál fue la relación negativa o tóxica que me despertó la enfermedad o cuál fue el trauma de la infancia que se fue cultivando a lo largo de los años hasta que aparece en una enfermedad y así sucesivamente. O sea que si tú quieres saber qué hacer y cómo sanar, es un retroceso hacia tu propia vida para descubrir qué es lo que ha estado pasando con esa enfermedad. Así es, el síntoma o la enfermedad viene a aparecer como una señal de alarma
para decirte, oye, aquí hay algo en tu interior que está pasando, que no estás resolviendo, que no estás pudiendo ver, que necesitas necesariamente poder trabajar para que esa alarma se pueda apagar en cierto modo y pueda seguir pues adelante en ese proceso. A mí me gusta llamar a la enfermedad que es nuestra maestra, porque en realidad ellas aparecen allí es para permitirnos iniciar realmente un proceso de sanación, porque muchas veces como se ha normalizado el dolor, como se ha normalizado la enfermedad, entonces por ejemplo, llevándolo al caso de las mujeres, normalizar el dolor menstrual, el cólico, es súper normal, ¿cierto? Te tomas una pastilla y ya está allí, pero ¿qué te está hablando ese cólico tan fuerte que te incapacita, que no te deja realmente poder hacer tu vida diaria y cotidiana y que se está presentando allí en tu cuerpo como una señal de alarma que algo detrás no está funcionando bien? Entonces, en realidad, como que nos enseñaron a normalizar lo que no debería normalizarse y nos enseñaron a reprimir lo que sí debería normalizarse. Entonces, normalizamos la enfermedad, normalizamos las infecciones, normalizamos el vivir con dolor, el que nos duela tener relaciones sexuales, por ejemplo, o que estemos enfermas, que se presenten síntomas en nuestro cuerpo y es normal, y para eso siempre existen soluciones, digamos, como una pastilla o un procedimiento médico. Pero nos reprimimos lo que sí debería ser normal, que es poder hacer un trabajo sobre nuestra parte emocional, sobre la ira, sobre los celos, sobre la envidia, sobre mi tristeza. Entonces nos enseñaron es que eso, si no, o sea, se debe reprimir por completo y de allí es donde toca empezar a coger con pinzas qué es lo que está sucediendo allí detrás de esa enfermedad que estamos normalizando, que estamos viéndolo como si fuera un resultado de algo que realmente está viniendo desde muy atrás, que necesita ser visto y reconocido. Bueno, allí acaba de tocar Alejandra una palabra fundamental y es ser visto y reconocido. A mí me gustaría conversar y arrancar con las enfermedades con todo el coronavirus. ¿Qué nos está trayendo a nosotros el coronavirus y cuál es el origen detrás de la enfermedad? Voy a contarles un poquito. Los virus tienen que ver con la madre. La madre es la energía protectora. Cuando nosotros estamos en el vientre de la mamá, la función principal que cumple la madre es crear el sistema nervioso central, o sea, esperar y aportar todo lo que el bebé necesita para crear el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué significa esto? El cuerpo de defensas, o sea que mamá es la encargada de generar una protección especial para que se genere en ti el cuerpo de defensas. Cuando nosotros hablamos de un virus que está en cualquier parte y que me puede contagiar de cualquier manera muy fácil, es una emoción o una sensación de miedo colectivo como humanidad. Estamos muertos de miedo porque nos sentimos solos, porque nos sentimos desprotegidos, porque no sentimos esa energía de la madre que nos abrace, que nos contenga y estamos todos como en una energía de descontención, porque inmediatamente es una cosa que nos está afectando globalmente y además que tiene que ver con la madre naturaleza. O sea que es como si estuviéramos en pelea con la madre, en pelea con la fuente divina, con la gran madre que nos abraza, con la gran madre que nos protege, con la gran madre que nos fortalece, que nos alimenta, que nos cuida. Y ahora sentirnos amenazados por esa misma gran madre, entonces hay una pelea, hay un conflicto, hay una gran soledad del alma. Entonces me han preguntado mucho todos estos días, ¿qué podemos hacer para sanar ese coronavirus entre todos? Y tenemos que, claro, empezando porque lo creamos colectivamente, desde esos miedos, desde esos temores, desde todo lo que como raza estamos viviendo en los últimos tiempos, donde nos la pasamos es trabajando en afán, corriendo, pensando en un montón de cosas, en producir, en producir, en producir, y se nos olvida el autocuidado, la autoprotección, el autofortalecimiento, el aprender a nutrirme, los procesos de descanso, todo eso es energía materna, porque es como si mi madre lo hiciera, pero como yo ya soy un adulto, lo hago por mí mismo, pero como estamos tan desconectados de eso, pues creamos entre todos el virus
para estar expuestos y estar de una manera u otra en riesgo colectivo de morir. O sea, imagínense lo grave, o sea, de morir o de enfermar o de contagiarme estamos todos llenos de pánico y de miedo. Entonces allí vamos a arrancar. La base principal de las enfermedades arranca con la relación con mamá y otras con papá. Pero en ese contacto íntimo y estrecho y en esa desconexión que tenemos con esa energía masculina y femenina es que se empiezan a generar la mayoría de las enfermedades. ¿Tú qué opinas, Águila Resplandeciente, y cómo nos puedes hablar de eso que me hablabas ahora, de ese útero, de esos ovarios, de toda esa parte femenina? ¿Cuál es la emoción oculta? ¿Qué es lo que está pasando ahí detrás para que se nos generen a las mujeres todas esas enfermedades que ahora están apareciendo con más fuerza? Excelente, pues obviamente tiene mucho que ver con la madre y con el linaje femenino, porque recordemos que todos los seres humanos hemos estado en el vientre de mamá, pero especialmente las mujeres, cuando la mujer forma los ovarios y el óvulo, lo forma desde que es una fetico, ¿sí? En el vientre de mamá. Entonces, cuando mamá estaba en el vientre de la abuela, ella formó su sistema de óvulos dentro del ovario y uno de esos óvulos verdecitos era yo. Entonces imagínense las cargas emocionales que tuvo que haber vivido en ese momento la abuela, porque estamos hablando de que si ahorita vivimos en una sociedad machista, ¿cómo fue hace años? Todos los dolores, la sumisión, las violaciones, los maltratos, los silencios, la desconexión con el placer, con la maternidad, el rechazo hacia el femenino porque odiaban y repudiaban tener hijas mujeres. Entonces desde allí viene una desconexión con el femenino muy fuerte y todos, si nos ponemos a mirar atrás, pues también esa abuela estuvo en el vientre de la bisabuela y así sucesivamente hacia atrás. Entonces nosotras como mujeres, más que los hombres, tenemos esa carga del linaje femenino muy adentrada en nosotras y habitan esas memorias dentro de las memorias uterinas, porque así como dijo Gina, que somos un compuesto de 4 cuerpos a nivel de nuestro útero, de nuestros ovarios, de nuestras trompas uterinas, nuestra vagina, nuestra vulva, también está presente en cuerpo energético, en cuerpo mental, en cuerpo emocional. Entonces, esas memorias emocionales de heridas portales del linaje femenino que nos conectan con la desconexión con el placer, con la desconexión con la maternidad, con el rechazo hacia el masculino, porque obviamente después de tanta violencia que vivieron las mujeres tal vez de nuestro pasado, pues nosotros lo seguimos llevando en nuestro cuerpo. Entonces se nos dificulta, por ejemplo, poder tener un orgasmo, poder conectarnos con el placer, y eso puede venir desde allí. Por otro lado, también estamos hablando de, por ejemplo, a nivel de infecciones vaginales. Si lo hablamos a nivel de infecciones vaginales, ¿qué está detrás de la infección? Por un lado, hay un patrón sumado a las cargas del linaje femenino, hay un patrón muy fuerte de cuando estuvimos en nuestra infancia, cómo fue nuestra educación en torno a la parte sexual. Si de repente crecí en una familia que era demasiado tabú, que era un tema de ver la relación sexual o ver una relación de pareja como que era mal vista, como que era pecado, como que yo tenía que llegar virgen al matrimonio, no podía, o sea, era un pecado de que yo tuviera relaciones antes de casarme, y así me criaron, todo bajo silencio, nunca había mamá y a papá darse un besito, darse una muestra de cariño. Crecí en un ambiente muy represivo, pues ¿qué es lo que sucede conmigo? Pues obviamente crezco con esos patrones allí como muy falsas creencias que que se crearon en torno a la relación de pareja, a las relaciones sexuales, al gozo, al placer y al disfrute. Y cuando crezco y voy a tener relaciones sexuales, hagan de cuenta que es como si la mente consciente, que es la que yo quiero gozar, entregarme al placer, al disfrute, al reconocerme allí como mujer sexual con una pareja, pues obviamente mi mente inconsciente me está diciendo, oye, eso no está bien, eso es pecado. Entonces esa incongruencia entre nuestra mente inconsciente y lo que yo quiero hacer en este momento nos termina pasando cuentas de cobro, hagan de cuenta como una huelga que hace nuestro sistema y aparece a través del cuerpo esa huelga, a través de la infección, llámese una candidiasis, una vaginosis bacteriana, el mismo herpes, el VPH y toda la cantidad de infecciones que pueden haber.
Por otro lado, también influyen muchísimo las memorias de abuso sexual. Entonces, pueden ser memorias de abuso sexual que están muy arraigadas de esa parte del linaje femenino, mujeres muy abusadas en nuestro pasado, nuestra madre, nuestras abuelas y ancestras, pero por otro lado, pude haber tenido un episodio de abuso sexual en mi infancia, que incluso no tiene que haber sido una violación, una penetración como tal, sino un simple tocamiento cuando tú eras una bebé, cuando tenías pocos años y que ni siquiera tu mente lo recuerda porque eras muy pequeñita, pero en tu cuerpo se reconoce. Entonces obviamente viene allí el sentir el rechazo hacia el sexo, hacia el masculino quizás, viene como esta cuestión de sentirte sucia, de no sentirte merecedora del placer. Entonces todas estas cuestiones allí emocionales que hay internas sin ser vistas y reconocidas aparecen en el cuerpo femenino a través, por ejemplo, de las enfermedades vaginales que son muy comunes. Claro, y aquí Ale habla de algo muy importante y son las memorias. O sea, las memorias sí que juegan un papel fundamental en este proceso, porque las memorias pueden estar grabadas de hace muchísimo tiempo. De hecho, pueden ser memorias que ni siquiera son tuyas, sino son las memorias de tu madre, son las memorias de tu padre, son las memorias de tus abuelas, de tus abuelos y de todo tu árbol genealógico. Porque cuando hablamos de enfermedades no solamente hablamos de energía femenina, también hablamos de energía masculina. Porque así como Ale nos cuenta cuestiones con la energía femenina, la energía masculina también forma un papel súper importante en esa presencia del hombre y lo que el hombre representa para nosotras las mujeres. Porque el hombre es la fuerza vital, el hombre es la conexión con la existencia, el hombre es el sol, el hombre es esa energía dentro de nosotras que nos lanza hacia todo el cumplimiento de planes y proyectos. Entonces, cuando nosotras traemos esas memorias de desconexión entre las mujeres y los hombres por las peleas, por los abusos, por todo lo demás, nosotros también crecemos en una desconexión con esa energía masculina y esa energía masculina crea en nosotros un vacío muy profundo que puede llevarnos, por ejemplo, a enfermedades depresivas. Entonces, todo lo que tiene que ver con enfermedades depresivas, no quiero vivir, estoy aburrido, no tengo ganas, me siento que no encuentro un norte, un rumbo, no, me siento frustrada, no tengo ganas de hacer nada, empiezan a aparecer todas las enfermedades psiquiátricas, insomnio, nervios, ansiedad, ataques de pánico. Esto también tiene que ver con esa desconexión, con esa fuerza vital, porque el padre es como si fuera el cargador del celular, entonces nosotros conectamos el cargador del celular y gracias a eso nuestro celular tiene batería, pero si quitamos el cargador y usamos el celular, nos quedamos sin batería y esa es la energía del padre. Entonces todas aquellas enfermedades en las que nos sentimos muy debilitados, en las que nos sentimos muy desconectados, tiene que ver con esa desconexión, con ese masculino del que nos está hablando aquí la resplandeciente, porque para que exista sanación, para que exista salud, necesitamos hacer un reencuentro, una reconciliación entre la energía femenina y la energía masculina. Es esa sanación perfecta donde empezamos a reconciliarnos, a sanar, a perdonar todas esas memorias negativas que quedaron a lo largo de la existencia de nuestra vida y de la vida de todas nuestras madres, abuelas y ancestras, que a su vez tuvieron un encontrón o un confrontamiento con la energía masculina. Entonces, para que exista salud es volver al inicio, es volver al origen. ¿Y cuál fue el origen? La unión perfecta entre el espermatozoide y el óvulo. O sea que en ese momento divino y perfecto donde se da la creación de lo que tú eres hoy en día, vamos a tener algo importantísimo y es que para que exista salud tenemos que volver al origen. Y volver al origen es la reconciliación dentro de ti de la energía masculina y la energía femenina. Entonces, todo esto está súper interesante. A mí me encantaría que nos cuentes qué hacer entonces. Bueno, uno ya descubrió, ya tiene todas estas enfermedades que nos estás hablando, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería ese tratamiento energético? ¿Cuál sería ese tocarnos por dentro, ese mirarnos por dentro? ¿Cuál es esa forma? Porque la gente dice, ay, bueno, sí, tan chévere y todo, pero ¿cuál es la parte práctica? O sea, ¿cuál sería la forma
de sanarnos de todas esas enfermedades femeninas, de todas estas enfermedades que ahora con más fuerza están apareciendo? ¿Cuál es el camino para sanarnos? Bueno, primero que todo, una palabra que tú mencionaste hace un momento, que es el autocuidado. Sí, porque yo pienso que nosotras como mujeres somos muy descuidadas con los temas de nuestra salud. ¿Sí? Entonces, como se volvió normal uno tener flujitos por allí, a veces que nos pican, nos vamos a la farmacia, nos compramos una crema, nos compramos un óvulo, nos automedicamos, ni siquiera vamos al médico, ¿cierto? Entonces lo más importante es como iniciar con esa conciencia del autocuidado, de que si estás sufriendo de una infección a nivel vaginal, de que si estás presentando dolor al tener tus relaciones sexuales, que si estás teniendo síntomas de que tu menstruación es muy abundante o no viene o están muy dolorosos tus cólicos o algo está pasando alrededor de tu ciclo, te estás brotando, ¿cierto? Que ya has pasado como esa etapa de la adolescencia y te siguen saliendo barritos por acá, por esta zona, cuando estás menstruando o próxima a menstruar, y así muchas irregularidades que se dan en nuestro sistema. Lo más importante inicialmente es poder tener como diagnósticos médicos apropiados, porque una vez yo sé qué es lo que tengo, pues voy a poder mucho más fácil reconocer a nivel emocional y poder empezar a trabajar qué es esa emoción que está atrapada allí detrás de ese síntoma o de esa enfermedad que está apareciendo en mi cuerpo físico. Y por otro lado, pues también en parte de ese autocuidado y teniendo como este conocimiento de que la enfermedad no es solamente algo que se está presentando a nivel físico, sino que es tu maestra para iniciar un proceso de sanación, esa búsqueda de reconciliarte con tu energía femenina, con tu energía masculina, de liberarte de esas cargas ancestrales, de esas memorias quizás un poco tóxicas que te están desconectando con la salud, con el bienestar, con el gozo, con el placer, con el disfrute. Tenemos una herramienta muy maravillosa que se llama la semilla cristal de obsidiana. Entonces la he traído aquí, se las presento. Es un óvulo cristal, ¿sí? Que vamos a utilizar nosotras las mujeres para poder hacer un proceso precisamente de ir allí, a esa memoria, de ir a esas raíces emocionales que están afectando el cuerpo físico para desde allí poder empezar a sanarlas. Entonces, ¿qué es la obsidiana? Es lava volcánica. A mí me encanta llamarla que es como la menstruación de la madre tierra, porque ya viene de ese núcleo, de ese útero de la madre tierra, sale al exterior, se vitrifica con el frío y se puede tallar en esta geometría del huevito, que es un huevito, de pronto en la cámara se ve muy grande, pero en realidad es un ovulito como el que a veces un poquito más grande que el que nos formulan los médicos, y tiene unas propiedades extraordinarias para poder sanar toda clase de patologías a nivel ginecológico, como miomas, como quistes en los ovarios, pólipos, incluso mujeres que físicamente no les detectan nada y no pueden embarazarse. El huevito es una herramienta maravillosa para poder generar esos desbloqueos a nivel emocional, mental y energético para que la mujer pueda mucho más fácil poderse embarazar. Y tiene propiedades antibacteriales, antimicóticas, o sea, antihongos, y antivirales que nos van a ayudar a trabajar en conciencia en la curación de esas infecciones que se pueden estar dando en nuestro aparato ginecológico, como lo son la candidiasis, que es muy común y se convierte en un dolor de cabeza para las mujeres, la vaginosis bacteriana por E. coli, por Gardnerella, por diferentes tipos de bacterias, como la clamidia también, que es una infección que es muy silenciosa y que empieza con el tiempo a obstruir las trompas uterinas y que causa muchas veces infertilidad, y está allí oculta, no presenta síntomas, y cuando ya se descubre ha causado unos estragos muy fuertes en el cuerpo femenino. Y así vamos a poder trabajar diferentes enfermedades. Yo, por ejemplo, en mi Instagram tengo una pestañita allí que se llama Historias Destacadas, Testimonios. Allí van a poder encontrar, darse una vueltita y ver todos esos testimonios de mis pacientes que han llevado ya el proceso o que lo están llevando, que estamos teniendo casos de, por ejemplo, de sanación de herpes.
de VPH, que son virus, como tú comentabas, Gina, que los virus médicamente nos dan pastillas para poderlos tratar como mientras aparece, pero en realidad ellos no se pueden curar médicamente de nuestro sistema, siempre van a estar presentes en nuestra sangre y dependiendo de nuestro sistema inmunológico van a aparecer los brotes, van a aparecer los estragos, las verruguitas, todo esto. Entonces con esta semilla cristal de obsidiana vamos a poder trabajar como todas estas patologías a nivel femenino para poder realmente llevarles una sanación. Y no solamente eso, sino que es un camino de transformación bellísimo, porque imagínate, nos ayuda a sanar con nuestro linaje femenino, nos ayuda a integrar como esa energía femenina y masculina dentro de nosotras, a tenerla en equilibrio, a poder ir limpiando como esos patrones mentales de abuso, esas heridas portales que están allí en nuestro inconsciente. Es como llevarle una luz a esa mente que está allí en total oscuridad para permitirnos ver qué es lo que está allí y poder de esa manera ir sanando y reconciliándonos con nuestro femenino. Allí preguntan que cómo te pueden encontrar en Instagram. Sí, estoy como Águila Resplandeciente, @águila_resplandeciente. Allí me encuentran para que puedan ir a ver estos testimonios maravillosos que les estoy contando. Igual para las que quieran, en una de las historias que yo publiqué para hacer este live, allí está @águila resplandeciente. Entonces solo van a esa historia, la buscan allí dentro de mi Instagram y allí pueden ir fácilmente a seguir a Águila Resplandeciente. Bueno, esto está muy interesante. Yo allí pienso que el complemento entonces con este tratamiento tan extraordinario y revolucionario que nos está hablando Águila Resplandeciente, porque además es un tratamiento totalmente natural, un tratamiento que te lleva a conectarte con poner en orden lo que está en desorden, así lo llamamos desde la visión de las constelaciones familiares. Entonces, en ese complemento con ese tratamiento natural también es muy importante que recordemos, por ahí he visto varias enfermedades que han preguntado, que fibromialgia, que dolores corporales, que gastritis, que situaciones digestivas. Todas las enfermedades, recordemos, tienen ese origen en nuestro propio interior. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy muy insistente con este tema y es que tú tienes que ir hasta lo profundo de tu alma a liberarte y a sanarte de todos esos patrones negativos y destructivos que te quedaron dentro, que no te están permitiendo vivir la vida que tú sueñas y deseas, porque como ese inconsciente está todo el tiempo autosaboteándote y haciéndote enfermar y diciéndote tú no eres capaz, acuérdate de que tú no vales nada, acuérdate de lo que a ti te pasó y entonces te recuerda los golpes y entonces te recuerda las heridas y entonces te recuerda el maltrato y tú vuelves y lo atraes con personas en tu actualidad y eso se vuelve una bola de nieve interminable de dolor, de sufrimiento. Tú tienes que ir hasta lo profundo de tu alma y empezar a reparar tu corazón, a reparar tu alma, tu mente, tus emociones. Y para mí uno de los caminos excelentes y extraordinarios para hacerlo es con los audios de sanación. Porque cuando tú haces un audio, estás activando todo el sistema cerebral, porque tú escuchas una información a través de tu oído y esta información que escuchas a través de tu oído entra y empieza a generar unas nuevas emociones, unos nuevos pensamientos, se reconstruyen las rutas neuronales y toda la información negativa, destructiva y dolorosa que tenías dentro empieza a repararse por una información positiva, saludable, amorosa y etcétera. Entonces yo a los audios de sanación los llamo los movimientos del alma, porque es ir hasta lo profundo de tu alma para soltar ese peso, para soltar eso negativo que tienes dentro y poder empezar a reprogramar tu cerebro a la salud, a la sanación, a la alegría, a la autoestima, porque miren, las enfermedades definitivamente están directamente relacionadas con la baja autoestima, con las inseguridades, con la pelea interna, con las rabias, con las frustraciones, lo no dicho, lo no resuelto. Por ejemplo, dentro de los audios de sanación que yo tengo uno muy bueno que se llama La Experimentación, que es justamente un audio donde yo te guío a que vayas hasta lo profundo de la ira,
a sacar todas esas rabias, dolores, tristezas, amarguras que tienes en tu cuerpo, en tu útero, en tus ovarios, en tu sistema digestivo, en tu corazón, en tu sangre, en todo tu cuerpo, que puedas sacarte esa rabia, ese rencor, ese dolor de lo negativo que te haya pasado a lo largo de tu vida y puedas exteriorizar, limpiar, depurar. Entonces, cuando depuro mi cuerpo, cuando depuro mi alma, arranca la sanación, porque estoy descontaminándome, estoy liberándome de todas esas cosas negativas. Pero entonces la persona dice, no, bueno, Gina, yo te voy a comprar un paquete de audios, pero yo siempre les digo, no compre uno solo, tiene que comprar más. ¿Por qué? Porque si yo ya saqué la rabia, si yo ya depuré mi cuerpo físico de todo ese dolor, ¿ahora qué necesito? Necesito una información de amor, algo que me llene mi cuerpo de una nueva energía, y en ese caso, por ejemplo, es un audio para sanar con tu autoestima, o un audio para hacer contenidos por el amor femenino, para ser abrazados por ese amor femenino y también por ese amor masculino, o de golpe lo que necesito es, por ejemplo, un audio que me ayude a sanar con esa sensación de ser abandonada, con esas dependencias emocionales, o de golpe necesitas es un audio que te regrese la salud física y corporal para regresar a tu cuerpo esa salud, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que los audios yo los trabajo es en paquetes. Hay personas que compran 2 y llevan 3, otros llevan 3, pagan 3 y llevan 5, y otros pagan 4 y llevan 6. Eso depende del tratamiento intensivo que quieras hacer, porque en el momento en el que empiezas a sanar tu interior, lo trabajamos desde diferentes aspectos para que seamos capaces de descodificar toda esa información negativa y reprogramarla por una positiva. Entonces, imagínense lo extraordinario. Trabajamos los audios de sanación que van sanando, depurando, limpiando, liberando, reprogramando, y además de eso nos damos ese regalo con este cristal de obsidiana, y empezamos a tener a través de esa semilla, como lo nombra Águila Resplandeciente, ese florecimiento de nuestra alma. Entonces vamos trabajando como desde esa parte de esa sanación femenina, pero también por otro lado vamos trabajando esa parte interior, esa parte de sanación, esa parte de transformación, que es la que nos hace que no se repita la enfermedad. Porque es que a veces vamos y sanamos un pedacito, y luego la enfermedad vuelve y se repite porque no fui al origen, porque no fui a donde se tenía que sanar realmente, sino solo la toqué por encima, me tomé la pastilla del dolor, hice alguna recomendación del médico, pero en el origen sigue la enfermedad, por ende ya se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo. Sí, eso está espectacular, porque justamente cuál es la cuestión con las mujeres que van mucho al médico, ¿cierto? De que me llegan muchísimas pacientes, por ejemplo, con tema de candidiasis o de infecciones vaginales, y van al médico y se les repite la infección cada mes, cada 2 meses, cada vez que tienen relaciones sexuales se les convierte la vida en un tormento, y es tome pastillas, tome óvulos, y todo esto nos va intoxicando, y finalmente pues no tenemos una solución real y contundente. Como ha dicho Gina, esta herramienta es ir a la raíz emocional. Es allí donde tenemos que ir, a esas raíces emocionales, para que la enfermedad se sane desde esa raíz y no vuelva a aparecer. Ese es el éxito, pero hay que ser muy conscientes dentro de este trabajo, porque nosotros somos un compendio de muchas experiencias, de cargas ancestrales, de vivencias que hemos tenido en nuestra infancia, de heridas, portales allí que estamos llevando en esas memorias uterinas y en todas las células de nuestro cuerpo en general. Entonces, obviamente, no es como que un proceso es como una varita mágica y que tú ya sanada, no, eso requiere de muchísimo compromiso, de poder, primero que todo, si vas a usar la semilla cristal de obsidiana, de hacer el proceso tal cual como se te indica en las noches, para que tú puedas tener un proceso de sanación, pero también hacerte consciente de que es que los procesos de sanación es como ir quitando capas e ir yendo hacia lo más profundo, y hacer un acompañamiento integral dentro de este proceso de sanación como el que nos indica Gina es súper importante, porque allí yo me estoy haciendo responsable de mis propios asuntos. Yo ya estoy dejando de buscar culpables, de que es que la culpa la tiene mamá, de que la culpa la tiene papá, de que la culpa la tiene mi pareja, de que la culpa la tiene el abuso sexual que sufrí cuando era niña, o la educación reprimida que tuve, o todo esto, y empiezo a fortalecer algo que es fundamental: el autoestima, el merecimiento, los sanos límites.
porque obviamente todas estas infecciones que se dan, por ejemplo, hablando de las infecciones a nivel vaginal, ¿de qué provienen físicamente? De no saber colocar sanos límites, de yo no tener mi amor propio súper fortalecido que me lleve a mí por amor propio a colocarme una herramienta de barrera como lo es el preservativo, el condón, para evitar que me llegue ese contagio de parte de una relación sexual. Entonces por allí empezamos a tener una nueva conciencia de lo importante que es trabajar en ese fortalecimiento de nuestra autoestima, de poder trabajar en los sanos límites, en que yo soy merecedora del placer, del gozo, del disfrute, de la abundancia, de la prosperidad, de un amor de pareja sano y nutrido que viene acompañado dentro de todo este proceso de sanación. Por eso no es algo que se queda solamente allí en la parte física, sino que empieza a transformar tu mundo entero, pero es algo que es realmente de nosotros, como se dice, colocarnos los pantalones por nosotras mismas, por nosotros mismos, e iniciar ese proceso de sanación de una manera muy consciente y muy nutrida, buscando herramientas que ayuden a complementar estos procesos internos que van a ir apareciendo. Por allí preguntan entonces que dónde se consigue. Es que lo consiguen con Águila Resplandeciente. O sea, ella, todo el trabajo que realiza es a través de esa semilla cristal de obsidiana. O sea que ustedes la pueden ir y contactarla. Ella ya les va a ampliar, allá en el chat privado les va a ampliar cómo es que funciona, cómo es el tratamiento, cómo es el envío. Todas esas cosas la pueden trabajar con ellas en interno, porque pues no es como para ponernos a hablar de eso ahora, pero a través de ella la consiguen. Y no solamente eso, sino otras cosas de sanación femenina que también ella les contará en privado y la mirarán en su Instagram y podrán irse acercando. Todas estas mujeres que quieren sanar con esa parte femenina, que quieren de verdad ir a su interior y decir, ya no quiero más esta enfermedad, como dice ella, no voy a normalizar más lo que me pasa, voy a asumir que me está doliendo, que me está oliendo, que me está fastidiando, que me está trayendo consecuencias muy negativas, que me duele la sexualidad, si me siento cargada. Todas estas cosas van a poder ir y trabajarlas con ella, porque justamente por eso me encantó poder invitarla, porque es que muchas de mis pacientes tienen este tipo de sintomatologías. Entonces me comentan, Gina, me pasa esto, y yo les digo, vayan con Águila Resplandeciente, porque yo trabajo en la sanación interior, en toda la parte de procesos emocionales, de ir a sanar las enfermedades en la parte emocional, en la parte del trauma, en la parte mental, en la parte de poder solucionar todo eso desde el interior. Ya Alejandra se encarga de esa parte, de esa herramienta mucho más práctica, donde te va a ayudar a enfocarte en esa sanación femenina que tal vez no has encontrado completamente en la parte médica, y es una alternativa para tus procesos de sanación que me parece excelente. Por eso siempre, muchas veces que mis pacientes me dicen, yo les digo, complemente el tratamiento que está haciendo conmigo con el tratamiento de la semilla cristal de obsidiana, porque esto te va a ayudar a ir a esas memorias intrauterinas, a sanar, a limpiar, a transformar, a depurar, a hacer todo un proceso de sanación muy consciente que te permita vivir una vida de mayor bienestar. O sea, esto es fundamental. ¿Por qué buscamos la salud? Esa es una pregunta interesantísima. ¿Por qué buscamos la salud? Buscamos la salud porque nos merecemos vivir una vida en bienestar. Porque tal vez hemos estado tan acostumbrados a la enfermedad, hemos estado tan acostumbrados al dolor, hemos estado tan acostumbrados al fracaso, que no nos imaginamos que pueda existir otra manera diferente para hacerlo. En estos días me escribía una pacientica y me decía, ¿no? También, Gina, es increíble porque llevaba con ataques de pánico un montón de tiempo, había hecho una cosa, había hecho la otra y no había podido resolver. Y empecé a hacer los audios de sanación, arranqué a hacer el entrenamiento con los audios de sanación y en este momento los ataques de pánico desaparecieron. Pueden encontrarlo también allí en mis testimonios. Está su testimonio tan extraordinario. Desaparecieron, o sea, le cambió la vida. ¿Y qué hizo? Y fue a su interior, escuchando los audios,
sanándose, liberándose, soltando todo ese dolor, perdonándose a sí misma y a su pasado, a todo lo que tenía que resolver para que sus ataques de pánico se resolvieran, claro, porque es que cuando tú tienes una situación y allí también a los que preguntan que dónde se consiguen, que cómo se hace lo mismo, por inbox tú me escribes y me dices, Gina, es que a mí me pasa esto y esto y esto, ¿tú qué audios de sanación me recomiendas? Entonces ya dependiendo de tu situación, de lo que te está pasando, yo te digo, a mí me parece que hay que trabajar este y este paquete, para que tú, con este vas a sanar esto, con este vas a sanar esto y con este vas a sanar esto para que logres ir y transformar verdaderamente tu sanación, porque tú eres el responsable de lo que te está pasando. Tú eres el creador de todo cuanto te está sucediendo. Entonces, si yo logro ir, asumir mi responsabilidad, sanar, liberar, depurar, transformar, pues los resultados van a ser extraordinarios porque se materializa en salud, se materializa en alegría, se materializa en relaciones sanas, en relaciones prósperas, se materializa en un montón de cosas lindísimas. Entonces, bueno, creo que vamos llegando como al final de todavía nos queda un ratico. Vamos a dejar a ver qué más tiene para compartirnos Alejandra mientras yo voy viendo algunas preguntitas que ustedes han hecho para poder contestarlas. Bueno, acerca del tema de la culpa, ¿cierto? Esas culpas son impresionantes, cómo nos pueden afectar a nosotras, nuestro sistema ginecológico también. Porque ¿qué es lo que pasa con la culpa? Cuando yo no sano mi culpa, se convierte en un autocastigo y ese autocastigo se transforma en el herpes, se transforma en el BPH, se transforma en la candidiasis. Entonces es muy importante también, o sea, empezar ese trabajo de conciencia, de ver qué es lo que está allí, es fundamental. Había una persona que había hecho una pregunta sobre la fibromialgia. Yo quiero contarles como mi propio testimonio con respecto a esta enfermedad, porque es muy común hoy en día en las mujeres. En enero yo fui diagnosticada de fibromialgia y cuando me diagnosticaron para mí fue un golpe muy fuerte porque obviamente físicamente me sentía completamente adolorida, devastada. Es una enfermedad que toca fibras del dolor, es como acostumbrarse uno a vivir con dolor. Y fue una maestra increíble esa enfermedad cuando llegó oportunamente a mi cuerpo a mostrarme que dentro de mí yo había normalizado el sentir dolor y el no estar trabajándolo apropiadamente. O sea, a pesar de ser terapeuta, a pesar de trabajar estas técnicas de sanación, obviamente me había olvidado como de ciertos aspectos a trabajar allí y me había metido en una situación, llámese relación, que me sentía como muy encarcelada y pues obvio eso causa una tensión muy fuerte. Cuando yo fui diagnosticada, obviamente me tocaba tomar unas pastillas de por vida y yo dije, me niego rotundamente, ¿sí? O sea, las tomo el tiempo que mi cuerpo lo necesite para equilibrarse, porque obviamente cuando es algo médico, a veces es necesario tomar los medicamentos y los tratamientos que nos envía el médico y por eso es tan importante hacernos los chequeos de diagnóstico y saber apropiadamente qué tenemos. Cuando empezamos a estudiar con Gina, que es mi terapeuta personal, empezamos a estudiar como toda esta sintomatología alrededor a nivel emocional de la fibromialgia y empezamos a hacer los movimientos del alma. Empiezo yo a trabajar con mi semilla cristal para hacer un proceso de sanación enfocado en esa raíz emocional que estaba ocasionando la fibromialgia en mi cuerpo. Empecé a complementar con otras alternativas holísticas como la acupuntura, los masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, reiki. O sea, uno cuando el cuerpo está enfermo, para poder recuperar la salud, uno tiene que invertir y consentirse y que sea su prioridad. Para mí fue mi prioridad. Vean, yo duré 2 meses intensamente en procesos de sanación. Las pacientes que me vieron en enero, en febrero, se dieron cuenta muchas de cómo estaba yo. Levantaba una bolsa de pan y era como sentir que estaba levantando una pesa de 100 kilos en el gimnasio. Eran así como los dolores tan fuertes. Después de 2 meses intenso de trabajo interno, yo no me volví a tomar una sola pastilla y cuando regresé al control médico, el médico me dijo, ¿tú qué has hecho, Alejandra?
Le dije, doctor, pregúnteme qué no he hecho, ¿por qué? Me dijo, es que es la única paciente que en tan poco tiempo regresa a control y no me toca aumentarle la medicación, sino al contrario, bajársela porque está súper bien. Yo le dije, doctor, he hecho de todo, porque yo trabajo y me hago responsable de mi salud y esta enfermedad apareció en mi cuerpo como un síntoma de alarma para yo poder ver cosas a nivel interno que se me había olvidado, ir a entrar a ver y a resolver, y de esa manera mágica dejé las pastillas y dejé de tener la enfermedad y de sentir los síntomas tan fuertes que estaba sintiendo, porque obviamente ella apareció para mostrármelo, pero yo me hice cargo oportunamente y pude resolverla y sanarla. Entonces nosotros seres humanos tenemos todos la capacidad de poder iniciar procesos profundos de sanación interna que nos permitan aperturarnos realmente a esa salud y a ese bienestar a nivel físico y a todo nivel. Somos creadores. Entonces necesitamos desde allí empezar a cambiar como todo ese sistema de creencias a nivel emocional, mental y energético para empezar a crear desde otra energía nuestra realidad, nuestro mundo, nuestra salud. Así es. Entonces, por allí había una pregunta y es, ¿qué hago si no sé el origen de mis enfermedades, si no sé el origen de esas memorias negativas? Eso no importa. Realmente no importa si tú sabes o no sabes el origen de la enfermedad o de las situaciones que te están pasando. A mí me gusta mucho trabajar con el aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora es el que nos muestra a lo que nos toca ponernos en acción. Entonces, es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, tienes una enfermedad y no tienes ni idea de dónde se originó esa enfermedad, simplemente mira a tu enfermedad, háblale a tu enfermedad, ten un contacto con esa enfermedad, ¿cierto? Y háblale a ella y dile a esa enfermedad, ahora te veo, ahora te reconozco. Porque cuando nosotros aprendemos a reconocer la enfermedad, ya estamos dando el primer paso de la sanación. Muchas veces la enfermedad está tan presente es porque tú no le has prestado atención, porque tú te estás haciendo el loco, porque tú estás tratando de hacerte de cuenta que no pasa nada, que no sucede nada, que me tomo esta pastilla, que ya pasa. Entonces no te confrontas a tu enfermedad y te miras a través de esa enfermedad y dices, bueno, ya te veo, ya te reconozco, ahora te pido que me muestres qué es lo que tengo que sanar. Háblale como si fuera una persona a ese dolor de rodilla, a esa gastritis, a ese reflujo, a esa fibromialgia, a esos virus, a esos dolores de cabeza, a todo lo que tú tengas. Háblale como si fuera una persona y siéntate y conversa con tu enfermedad. Y dile a esa enfermedad, ahora te veo, ahora te reconozco, te siento en mi cuerpo, siento el dolor que me estás generando, siento la angustia, siento la tristeza, siento el cansancio. Bueno, tú le hablas, ¿no? Es como si te sentaras a tener unas conversaciones muy profundas con tu enfermedad y le vas diciendo a esa enfermedad, muéstrame, por favor, qué es lo que necesitas. Muéstrame qué es lo que me estás queriendo decir. Muéstrame qué es lo que necesito transformar en mí para que tú ya no tengas que estar presente en mi cuerpo o en mis emociones o en mi mente, dependiendo de si tu enfermedad es física o es mental o es emocional. Pero cuando le damos esa importancia a las enfermedades es como que de una manera u otra ella se ve vista, se siente escuchada, se siente abrazada, se siente amada. Pero nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Ay, desgraciada enfermedad, no sé cuántas enfermedades, que esta vaina me impide, es que esto es lo peor que me ha podido pasar en la vida, es que usted viera desde que esto apareció, no sé qué, sí que tantas. Entonces pasa igual que con las personas. Si tú todo el tiempo mantienes peleando y peleando con Raimundo y todo el mundo, pues te quedas solo, ya nadie quiere estar contigo, terminas por allá aislado porque te vas a vivir como un ermitaño, porque estás en pelea con todo el mundo. Lo mismo pasa con tu cuerpo. Si tú estás en pelea con todo tu cuerpo y con todos los síntomas que tiene tu cuerpo, terminas peor de enfermo porque todas las enfermedades empiezan a apoderarse y tú vas terminando por allá en un rincón, todo por allá excluido, porque tus enfermedades se volvieron incluso mucho más importantes que tú y que tus propios sentimientos, que es lo que quieres que pase contigo.
reconcíliate con tu cuerpo, reconcíliate con los síntomas, reconcíliate con lo que está pasando en ti. No importa si no recuerdas de dónde vino, lo importante es saber que hoy está, que tengo que darle un lugar, que tengo que darle una importancia para que de una manera u otra esa enfermedad o ese síntoma se sienta amado, se sienta acogido, se sienta escuchado y ya no va a tener que estar más en pelea contigo. Ya no va a tener que seguir ahí presente, recordándote todos los días, vea, escúcheme, vea, póngame cuidado, vea, es que yo estoy aquí. Vea. No, tú todo el tiempo le miras y dices, yo te veo, yo te reconozco, yo siento el dolor que me estás generando y me reconcilio contigo y me reconcilio con esto que me está pasando. Y la solita enfermedad te va llevando por el camino. La solita enfermedad te va mostrando el paso a seguir, lo que tienes que hacer, lo que ahora sigue, con quién tienes que ir, a dónde tienes que recurrir. Si es como dice Alejandra, de pronto a veces siento que es más algo más energético, entonces tengo que buscar la herramienta energética. De pronto es que mi mente no para, entonces tengo que aprender a meditar porque todo el tiempo está dele, que dele, que dele, que dele, que dele y tengo que aprender a que mi mente esté en el aquí, en el ahora mucho más aquietada, o de pronto lo que necesito es hacer ejercicio o ejercicios para explotar, para sacar, para liberar, porque estoy demasiado contenida en mi interior y así sucesivamente. Pero ¿sabes quién te da la ruta? Tu propio cuerpo. O sea, no tienes que ir a ningún lado, a ningún sitio. Tu propio cuerpo te va mostrando la ruta adecuada y correcta para sanarte. Y como tú le vas escuchando y tú le vas prestando atención, entonces vas encontrando el camino adecuado y correcto para restablecer la salud en todos los niveles de tu vida. Así es, y eso está muy bonito, por ejemplo, lo que ha dicho Gina y lo que estaban preguntando, ¿no? ¿Qué hago yo para saber qué es lo que está pasando allí? Pues principalmente si tú tienes un diagnóstico, pues vas a saber de que todo eso que está pasando a nivel físico, pues tiene un origen detrás de ello que ahora ya lo conoces y que vas a empezarte a hacer cargo de que no solamente vas a seguir los protocolos médicos que son importantes, sino que vas a nutrir esos protocolos con ya una nutrición interna de trabajo y de sanación interior, como dijo Gina, que tú misma vas a poder ir guiándote a través de tu cuerpo y buscando las herramientas sanadoras que te permitan ir allí a sanar esas raíces emocionales. Y es muy bonito de cómo nuestro cuerpo nos habla, porque es que, por ejemplo, ahorita estaban preguntando sobre el ciclo menstrual y sobre esos problemas e irregularidades que se dan a nivel de menstruación. Es que estamos completamente desconectadas de nuestro cuerpo. Uno muchas veces le pregunta a una mujer, ¿tú sabes cuándo estás ovulando? ¿Tú sabes cuánto estás menstruando? ¿Tú sabes cuándo estás sí, o sea, en diferentes etapas? Entonces las mujeres dicen, no, es que yo no todo el tiempo tengo la libido muy bajita, tengo problemas con mi pareja porque por allí no siempre estoy con ganas. Entonces, obviamente, pues cómo vamos a tener ganas, a diferencia de los hombres que tienen otro tipo de manejo hormonal en su cuerpo y son anatómicamente diferentes, nosotras las mujeres somos cíclicas, vamos regidas por esa danza hormonal que son los estrógenos, la progesterona y hormonas que se secretan desde nuestro cerebro para poder estimular esa danza hormonal femenina. Y esa danza hormonal femenina nos va llevando a niveles de ciclicidad emocional que también está muy ligada con nuestro sistema inmunológico. Entonces unas veces estamos mucho más activas, con la libido súper alta, otras veces estamos más introspectivas, de repente con la libido más bajita, unas veces muy creativas, otras veces mucho más en procesos de limpieza, de purificación. Entonces, aprendernos a conocer también nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestros ciclos, saber de que, por ejemplo, la menstruación es un signo vital, es importantísimo porque a través de la menstruación te está hablando tu cuerpo sobre tu funcionamiento de salud, no solamente de tus hormonas, sino el funcionamiento de tu hígado, de tu páncreas, de tus riñones, de tu útero. Entonces, obviamente, tu menstruación se va a convertir en un signo vital donde tú vas a poder observar si es que hay coágulos demasiado grandes, si estás menstruando demasiado, con mucho sangrado o con poco sangrado, o de repente ciclos muy cortos o ciclos muy largos. Todo ello está hablando de tu cuerpo y es muy importante poder hacernos cargo de autogestionarnos y de reconocernos, porque como nadie nos enseñó a cómo gestionar nuestro cuerpo, a cómo hacernos cargo como de toda esta gestión de nuestro ciclo,
Muchas veces dejamos nuestro ciclo en manos de los famosos anticonceptivos que, si bien nos ayuda a facilitar la vida para no irnos a embarazar, ¿cuántas cosas a nivel emocional y a nivel físico nos están ocasionando estos famosos anticonceptivos? Cuando realmente con autoconocimiento podemos autogestionarnos incluso en nuestra fertilidad. Entonces es un tema muy lindo, muy amplio y que las espero por allí en mi Instagram para poder ampliar la información. Tengo mucho material, videos, posts muy interesantes con estos temas de sanación femenina para que se den allí una chismoseadita y cualquier pregunta, inquietud que tengan me puedan escribir para poderles ampliar como la información sobre estos procesos de sanación femenina que son tan bonitos y tan nutritivos para nuestros procesos de sanación en general y de bienestar y de reconexión con nuestra transformación. Bueno, qué maravilloso, me encanta como todo este proceso, me encanta a todas las personas que estuvieron aquí presentes, qué rico que puedan encontrar una luz en sus caminos para empezar ese camino de sanación interior. La salud física solamente es una manifestación de tu salud interna. Y no significa que cuando estás enfermo es que estás equivocado o es que estás enfermo interiormente. No, no tiene que ver con eso, porque todos a la final tenemos algún padecimiento, todos a la final tenemos alguna situación, pero esto simple y llanamente es el maestro que te está invitando a trabajarte interiormente. Es solamente eso, ese maestro, esa maestra interna que con su sabiduría, con su amor, quiere hacerse presente para que tú contactes con tu profundidad y logres sanar, despertar, aperturarte, tener unos nuevos ojos, aprender a ver la vida diferente. O sea que cuando te sientes a conversar con todas esas cosas que te pasan, dale un abracito, abraza ese dolor, abraza ese sufrimiento, abraza esas molestias, abraza todo eso negativo que te está pasando y desde ese lugar empieza a reconciliarte con esa enfermedad, con esos síntomas y también contigo, porque estás en un momento donde tienes la oportunidad de reconciliarte contigo. Ese desorden, esa situación que se está mostrando allí, solamente es el anhelo profundo de tu alma de despertar. Entonces vamos a darle ese regalo y esa posibilidad a nuestra alma de ir despertando, de ir por fin saliendo de allá de ese capullo y empezar a ser esa mariposa que todos necesitamos, empezar a conectarnos con la vida de una forma distinta, aprender a sentir nuestra respiración, el aire, el sol que nos calienta, el agua que nos baña, los alimentos que consumimos, empezar a vivir la vida mucho más conscientes de lo que somos, porque en esa medida tu cuerpo se vuelve cada vez más agradecido, se vuelve cada vez más armónico, se vuelve cada vez más dispuesto al bienestar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias a Águila Resplandeciente por habernos compartido todas estas cosas tan increíbles que nos compartió y de verdad que les enviamos muchísimas bendiciones, muchísima sanación y bueno, mucha transformación interior. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí en la sala, muchas gracias a los que van a ver este video, se va a quedar aquí grabado en el Instagram de Gina para que puedan verlo, para que puedan compartirlo con aquellas personas que ustedes saben que lo necesitan, porque este conocimiento, estos procesos de sanación deben ser conocidos, expandidos a otras personas, que realmente todos podamos tener como ese privilegio de poder empezar a aperturar nuestra conciencia, como decía Gina, para empezar a salir de esa luz y de esa oscuridad y empezar a encontrar la luz, el bienestar y el amor en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a Gina por la invitación, me encantó el espacio para poder compartir con su comunidad aquí sobre estos temas de sanación femenina. Los espero en mi Instagram, las espero en mi Instagram, @águila_resplandeciente, para poder resolver las dudas y para que puedan conocer más acerca de mi labor desde esta gestión natural, de medicina natural que realizo con las mujeres. Y nada, un feliz día, muchas bendiciones.
El amor propio es autopoder, es empoderamiento en realidad del que tanto se habla ahora, es poderlo hacer desde nuestro amor propio, desde allí parte todo, desde el amor y de ahí lo expandimos a los demás. Entonces hagámonos primero cargo de nosotros mismos para de ahí poder aportar esa luz de sanación a todo el mundo que tanto lo necesita. Muy bien, adiós, muchísimas gracias, abrazos y millones de bendiciones.